Aunque no lo parezca, hoy nos vamos de sendero. Os vamos a mostrar la punta del Boquerón en San Fernando. Una playa que recomiendo ir es la playa de Camposoto en San Fernando, porque es una playa amplia, de agua muy limpia, de fácil acceso, ya que hay una gran línea de aparcamiento, y sin embargo es una playa virgen que tiene su servicio de playas mínimo a los usuarios, ¿no? Como son unos baños públicos, socorristas y además el servicio de policía, y también puedes llegar allí en autobús. Esta playa está llena de curiosidades, como que por ejemplo perteneció a la Armada Española hasta hace 30 años. De hecho, 1 kilómetro todavía pertenece al ejército, así que no es raro que de vez en cuando surja la voz de alarma dentro de la playa porque se ha encontrado un proyectil, y esa parte de la playa pues queda prohibida del baño hasta el desalojo del mismo, ¿no? Para seguridad de los isleños, que la verdad, como ha habido tantos casos, se lo toman como filosofía y digamos como un hecho más de su día a día en la playa de Camposoto. El hecho de que esta zona fuera restringida al uso militar hasta hace poco no nos debe extrañar, ya que son muchas las civilizaciones que han utilizado Camposoto como un punto estratégico para la vigilancia y defensa de las ciudades costeras de la zona. De hecho, todavía se conservan ruinas de antiguas baterías del siglo XVIII y búnkers que se construyeron en el siglo XX. La playa se divide en dos partes. Camposoto, que se llama así porque durante 300 años este terreno compuesto por dunas y salinas perteneció a la familia de Soto, y la playa del Castillo, que es la parte más natural porque no tiene servicio de playa y es muy difícil su acceso, que se llama de esta forma porque está pegada al castillo de Sancti Petri. Es un castillo fundado por los fenicios en el islote de Sancti Petri y está rodeado por un arrecife de piedra ostionera, el cual se puede ver cuando baja la marea. Este arrecife está tan cerca de la playa de Camposoto que no de extrañar que cuando paseas por la orilla te encuentres el trozo de este tipo de piedra, de la piedra ostionera. Cuando hablo de la playa del Castillo me refiero a la conocida Punta del Boquerón, que es un monumento natural el cual se accede a él a través del sendero que lleva su propio nombre. Este monumento natural está compuesto por dunas vírgenes y está rodeado de marismas. Nosotros recorrimos este sendero de más de 2,5 kilómetros de noche para conocerlo de una forma diferente. Por ejemplo, escuchando el sonido de la fauna que forma parte de él, del cual no lo puedes hacer de día, y apreciar también pues el olor de la flora. Este sendero, como tiene muchas dunas, está compuesto por postes y pasarelas de madera, y contar que con los últimos temporales que ha habido la pasada primavera, las dunas se han movido de forma natural y han tapado estas pasarelas, por lo cual ahora mismo recorrer este sendero se ha convertido como en un deporte no de alto riesgo, pero sí hay que estar en forma para recorrerlo. Así que muchas son las personas que deciden rodear la orilla del mar para llegar a lo que es la Punta del Boquerón y la playita del Castillo. La experiencia, la verdad es que nos gustó mucho, ¿no? Porque era algo diferente para hacer. Lo que sí recomiendo es que llevéis algo para los mosquitos, porque si no al día siguiente vais a tener muchos recuerdos pues del recorrido de este sendero. Y ahora toca hablar de la parte reivindicativa del vídeo. A 2 kilómetros del comienzo del sendero se encuentra la playa canina, que solamente se puede acceder por el sendero, ya que por la playa no puedes ir con tu mascota porque está prohibido. Si le añadimos la dificultad de ir por el sendero porque la pasarela ha desaparecido, pues se convierte en una aventura a ir a la playa con tu mascota, y encima
la zona que está acotada para ella no está permitida el baño, lo cual, pues en verdad, esta playa canina en San Fernando es una quimera y muchas son las personas que piden que se mejore, ¿no?, estas condiciones. Pero por lo demás recomiendo ir a Camposoto por su entorno, por sus cristalinas aguas y también porque hay cada 2 por 3 actividades para revitalizar la playa. Ya está aquí el sendero nocturno con el Boquerón. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Cualquier cosa me lo decís en los comentarios. Si os interesa el contenido del canal, le da a la campana y nos vemos en el próximo video. ¡Ay!